chicos lindos, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Espero en Dios se encuentren muy bien al lado de sus papitos y sobre todo que estemos realizando cada una de las actividades que ya hemos venido trabajando durante esta semana. Les cuento que el día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de comunicación y lenguaje y si ustedes recuerdan, el día anterior nosotros hablamos acerca de lo que fueron las descripciones, ¿sí? Descripciones de una persona o de un lugar. Y ustedes realizaron una tarea que yo les asigné en la cual teníamos que describir nuestra casa y también a nuestros papitos, es decir, a toda nuestra familia. Pero hoy vamos a entrar con otro tema que es muy fácil y muy sencillo y que yo sé que ustedes lo van a poder entender con mucha facilidad. Les cuento que hoy vamos a hablar de textos e ilustraciones, ¿sí? Muy bien, de textos e ilustraciones. Acá en comunicación y lenguaje, cuando nosotros nos referimos a textos, estamos hablando de un párrafo en sí, es decir, de una información. No como en educación cristiana que muchas veces le decimos texto a un versículo que aparece en la Biblia. Entonces quiero que tengamos bien en cuenta que un texto es una información que nos brinda algo que nosotros estemos leyendo, ya sea en un libro o en una revista o incluso en el periódico, ¿sí? El texto es en sí un párrafo en el cual nosotros encontramos información. Y cuando hablamos de ilustraciones, nos estamos refiriendo a las imágenes, a los dibujos que ahí encontramos. Sí, obviamente son dibujos o imágenes que van de acuerdo a nuestra información, es decir, al texto. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un cuento, podríamos mencionar los 3 cochinitos o los 3 cerditos. Acá entonces, si ustedes se dan cuenta, la ilustración sería los 3 cerditos. También un lobo y hay más cosas que aparecen en esta historia. Pero nuestro texto en sí es aquel que a nosotros nos cuenta la historia, el cual nosotros podemos leer. Es por eso que el día de hoy les quiero leer una historia y asimismo mostrarles la ilustración que aparece. Vean. ¿Sí? Espero alcancen a observar ahí. ¿Sí? Vean, la imagen es un perrito y si se dan cuenta ese perrito está llorando y también está su mamá y como podemos imaginar que ella lo está regañando, no sabemos por qué, pero nuestra ilustración es esta. Y este es nuestro texto, es decir, la historia de esta ilustración que a continuación les voy a compartir. Presten mucha atención a esta historia. Esta historia lleva como título Nerón. Escuchemos. Nerón es un perrito muy juguetón. Rompe mis juguetes sin respetar. Ayer le di la queja a su mamá. Ella por eso lo regañó. ¿Y sabes cómo le dijo? ¡Guau, guau, guau! El pobre se puso a llorar detrás de la puerta. ¿Y sabes cómo decía? ¡Au, au, au! Después, doña Perruca, dice, fue a buscarme, me dijo que perdonara la travesura. ¿Y sabes cómo me dijo? ¡Guau, guau, guau! Y yo le respondí, no hay de qué, doña Perruca. Entonces, después de esto, Nerón seguía llorando, dice. Lloraba detrás de la puerta. ¿Y recuerden cómo hacía Nerón? ¡Au, au, au! Muy bien. Pero después de esto, Nerón aprendió a ya no tocar los juguetes que no eran de él. Y sobre todo a no destruirlos. Entonces nos damos cuenta en esta historia que acá tenemos lo que son textos y lo que son ilustraciones. Ambos deben tener similitud. Es por eso que se dieron cuenta al inicio en esta historia aparecía un perrito que estaba llorando, que era Nerón, y su madre, doña Perruca, que lo estaba regañando por la travesura que había hecho. Entonces, así es como nosotros vemos
qué es un texto y qué es una ilustración. Ambos deben de estar entrelazados, es decir, deben tener igualdad. O sea, me refiero a que si nosotros vamos a hablar en una historia de un paisaje o de un personaje al que le gusta mucho reír o estar saltando, entonces cuando hagamos nuestra ilustración tenemos que dibujar lo que hemos mencionado en el texto anterior. Ahora, en casita, ustedes, como son muy creativos, muy inteligentes para hacer las cosas, quiero que hagan una historia, ¿sí? No importa de que sea su historia, simplemente quiero que ustedes la realicen. Pueden ser de cosas que ustedes han vivido o algo que a ustedes les guste mucho. Una historia en la cual podamos entonces escribir y asimismo podemos realizar los dibujos, si hay personajes o del lugar de la historia, ¿sí? Entonces, esto es por el día de hoy en comunicación y lenguaje. Recuerden qué son los textos e ilustraciones. Y pues bueno, mis chicos lindos, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase.